¿Me puedes explicar cuál es para ti la principal cuestión que está enfrentando el país en México en ese momento? Indudablemente el petróleo, en general aborda absorbe a todos los demás temas, porque lo que está en juego es la utilización de las reservas petroleras del país por cuenta de los Estados Unidos. Estados Unidos perdió el control de Irak, y entonces esto quiere decir que no tiene posibilidades de usar esas reservas estratégicas en el mediano o en el largo plazo. Entonces, por ese motivo, ahorita en el país lo que se está jugando es la propuesta legislativa que formuló Felipe Calderón de 5 reformas, 4 reformas de leyes ya existentes y una propuesta de la creación de una nueva ley. Son 5 propuestas para abrir completamente 100% la totalidad de la infraestructura de la empresa petrolera mexicana Pemex al capital extranjero. Entonces, eso está generando, digamos, una tormenta sin precedentes en la historia del país, porque implica, digamos, entregar a los Estados Unidos lo que constituye la base de toda la economía mexicana, que es el petróleo. Bueno, una vez fuimos 16,000 gentes en un pueblo como Cuernavaca, 16,000 gentes en contra, una marcha en contra. Los abusos, cómo llegó la policía, estaban parados tranquilamente, aquí Magdiel está, sabe, estaban en la calle, pacíficos, y llegaron 400 elementos de la policía a agredirlos brutalmente, los metieron a la cárcel, los golpearon, los echaron como sacos o sea, ese tipo de violencia y ese tipo de coalición de los gobiernos con las corporaciones es una reproducción que se está haciendo en muchos países del mundo. Entonces yo francamente vi las mismas estrategias del poder aliado con los militares y aliados con la policía en contra de la protesta civil y pacífica por la defensa de los derechos ciudadanos. Así de sencillo. Eso está pasando en México. ¿Cuál será en ese momento la situación política en México? La iglesia que más es visible en México es la que está aliada con el poder, y justamente por eso es más visible. Yo siento que la iglesia básicamente siempre ha estado aliada con el poder. Y en el caso de Calderón, pues definitivamente. Mi opinión es que es el peor gobierno de ultraderecha que hemos tenido. Yo siento que hay mucho movimiento en México. Hay un movimiento muy fuerte de bases, las gentes que se llaman López Obradorcistas, que todavía están apostándole a la política de partido, que yo no creo, la política electoral tampoco creo. Entonces, esto ha generado grandes descontentos desde abajo, no la coalición de gentes, pero se ha demostrado el descontento popular por estas grandes masas de gentes que llegan al Zócalo. Hace unos días estaban más de 1 millón de gentes, o no sé cuántas gentes, con López Obrador. El zapatismo también congrega grandes masas de gente. Hay un problema de clase entre los movimientos urbano-populares o los movimientos de las ONGs y los movimientos indígenas, porque como la cuestión, los indios siempre han sido inferiores han sido considerados inferiores. Entonces hay un etnocentrismo que impide que se unan las luchas, yo pienso. Sinceramente, en el fondo debe de haber todavía una especie de barrera entre la cosmovisión, las creencias, las actitudes, toda esta vida indígena como está definida, y las actitudes de los movimientos populares. La situación política es de mucha inestabilidad, en parte por el problema petrolero, pero también por el otro problema que ya mencioné, por la ilegitimidad que tiene el gobierno actual, que procede de un fraude electoral y que ha dejado al país en un estado de movilización muy grande.
la derecha han introducido una serie de reformas constitucionales muy fuertes en materia de seguridad, en materia de impuestos, de cargas fiscales, de privatización del petróleo, y han estado también desarrollando una política muy fuerte inflacionaria que ha disparado básicamente por la elevación del precio de la gasolina, que ha estado elevando muchísimo el precio de los alimentos básicos. Y entonces, bueno, en el país se vive un estado de movilización muy grande, hay una movilización enorme de parte de los profesores para tratar de revertir las reformas de la seguridad social. Están amparados más de 1 millón de trabajadores en contra de las nuevas iniciativas de ley. Hay también el intento no solo de privatizar el petróleo, sino toda la industria eléctrica. Entonces hay un sindicato de electricistas muy importante, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que está movilizado y que está aglutinando un conjunto de movimientos sociales en todo el país muy fuerte. Hay una resistencia enorme porque este año se abrió, se levantaron las últimas trabas para el libre comercio de alimentos, y la elevación del precio de la gasolina implicó la elevación del precio de la tortilla, que es el alimento, el grano básico del cual se alimentan los mexicanos, y se desataron movilizaciones campesinas muy grandes que no han sido atendidas. Entonces hay mucha agitación también en el campo. Entonces, cosa que no se veía hace décadas, hay mucha movilización en el sector obrero y en el sector campesino que convergen y que se suman al descontento político que dejó el fraude electoral, que dejó regadas enormes redes de personas organizadas que se volvieron activistas y que ahora configuran, vamos a decir, como la columna vertebral de la movilización en contra de la privatización del petróleo. También los grupos guerrilleros han comenzado a hacer muchas declaraciones, ya alrededor de 6 o 8 grupos armados han declarado públicamente su descontento en contra de la privatización del petróleo, y en particular uno de los más grandes del país, que es el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, pues hace unos meses estuvo colocando bombas en las infraestructuras petroleras más importantes, gaseras más importantes del país, paralizando 1.500 industrias. Entonces, bueno, se vive muchísima agitación, muchísimo descontento en general.